Un Ciencia Podcast. ¿Qué experimenté? Que hasta febrero era diosa, era un ejemplo a seguir, era una persona muy activa, muy deportista, hacía mis caminatas, hacía mi senderismo, bailo zumba, trabajo todo el tiempo, más hago muchas manualidades, tejo, hago patchwork, hago 5.000 cosas. ¿Qué sensación me produjo a partir de marzo? Que soy una persona de riesgo, que no me puedo exponer, que nadie me puede tocar, que no me tienen que visitar, que ojo, porque ya pasé a ser casi una persona peligrosa para el resto, con el afán de cuidarte, porque te cuido, no te beso, porque te cuido, no te abrazo, porque te cuido, te aíslo. A ver, es la pandemia de la soledad. Para mí es lo más cruel que he vivido en 68 años, lo más cruel. Para los adultos mayores, ser considerados como grupo de riesgo en la pandemia ha tenido un gran impacto. Han tenido que adaptar sus rutinas, limitar sus contactos y dejar trabajos y ocupaciones. Para saber la magnitud de este impacto en sus vidas y las estrategias que desarrollan para sobrellevarlo, dialogamos con un grupo de adultos mayores y conversamos con Patricia Chávez, quien es especialista en gerontología y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. La verdad, las personas mayores han sentido un fuerte impacto, por supuesto, algunas más que otras. Si pensamos en aquellas personas mayores que continuaban trabajando fuera de sus domicilios o que realizaban distintas tareas o actividades, tanto sean recreativas, educativas, cuidado de otras personas, actividades físicas, tantas otras cosas que realizaban fuera de sus hogares, y sí, a ellos les ha cambiado muchísimo su organización de la vida, de su dinámica familiar incluso. No obstante, también hay otro grupo de personas mayores que ya permanecían en sus domicilios y que entonces, en cuanto a la organización, no les ha modificado tanto estas medidas. Pero en lo que sí han sufrido un fuerte impacto todos es en la dificultad del encuentro con los otros, sobre todo con la familia, con los afectos, con esos grupos de pares con los que compartían distintos encuentros o actividades. En eso, por supuesto que ha sido el mayor impacto. No obstante, lo positivo es que, han surgido otras formas de encuentro. Quienes han tenido la posibilidad de acceder a la virtualidad han aprendido incluso sobre tecnología y han encontrado otras formas de vincularse a la distancia. Y también existen otros nuevos vínculos que han surgido con personas con las que antes por ahí no se relacionaban, como puede ser vecinos o distintas personas de la comunidad que solidariamente se han predispuesto a colaborar con las personas mayores e incluso ha surgido allí un nuevo vínculo. Cosas buenas, conseguí alguna vecina que me acercara cosas cuando no podían mis hijos, o sea, hubo una solidaridad. Hay que pensar que estoy sola, que por suerte con mi vecina del frente, también un poco debido a la pandemia, tenemos una relación que antes mucho no había. Lo que se ha podido ver justamente es la capacidad de adaptación de las personas mayores a estas circunstancias, a esta nueva forma de relacionarse. Y justamente tiene que ver con la experiencia de vida, me parece, con toda la trayectoria, con todas las adaptaciones que estas personas han tenido que realizar a lo largo de su vida. Pensemos en las configuraciones familiares, cómo han ido cambiando, o en tantas otras cuestiones. Pensemos en los movimientos feministas, conquistas de nuevos derechos, etcétera, ¿no? Cómo han ido ellos creciendo en un constante cambio y creo que es una capacidad que ha quedado visible en esta pandemia, la capacidad de adaptación que ha demostrado en general las personas mayores, distinto por ahí a otros grupos etarios que les ha costado sobrellevar más estos cambios.
Yo siempre me pongo proyectos, siempre proyectos para hacer. Ya sé lo que tengo que empezar a hacer, cosas, porque si no tengo ese incentivo de algo nuevo, me siento totalmente totalmente desamparada me siento. Y que sí puedo decir de que en toda esta etapa de la cuarentena creo que a todos se nos fue perdiendo el optimismo y el buen humor. Yo recuerdo al principio que nos enviábamos videos, que nos reíamos de las cosas que nos mandábamos y eso se ha terminado. Yo muy pocas envío y muy pocos recibo. Es como que la gente, y yo me incorporo, uno perdió bastante el optimismo. La primera etapa de esta cuarentena me tuvo angustiada, muy angustiada porque no sabía cómo se iba a desarrollar todo y qué consecuencias iba a tener. Lo demás después me fui adaptando a las circunstancias con los cuidados que se requiere y bueno, y fui resignándome a esta vida, aunque no del todo. Para las personas mayores, ser consideradas un grupo de riesgo ha tenido una influencia muy grande, en dos sentidos. Por un lado, desde la mirada social y por el otro lado, desde lo interno y del propio adulto mayor. En cuanto a la influencia social, vemos que las personas mayores salen con la etiqueta puesta de grupo de riesgo, porque todos podemos ver quiénes son personas mayores. No así vamos a poder distinguir qué personas pueden tener enfermedades preexistentes o no. Por lo tanto, eso ya es una carga importante con la que sale la persona mayor y que posibilita que algunas personas juzguen el accionar o las medidas que toma la persona mayor, si las hace de manera correcta, si se está poniendo en riesgo o no. Hemos visto en los medios de comunicación cómo se juzga a las personas mayores por ir al médico o por ir al banco, como poniendo en duda la capacidad de este grupo de poder discernir entre lo que es de riesgo y lo que no. Sabemos que todas las personas teníamos una misma medida, que era tratar de quedarnos en casa y salir solo a las actividades esenciales, ¿sí? A comprar alimentos o a trabajar solo en lo que fuera esencial. Eso no se discutía, pero sí se discutía cuando lo hacía una persona mayor. Entonces allí empezamos a ver y quedaron al desnudo los prejuicios que había sobre la vejez. Las personas mayores en general tienen una idea de finitud más consciente. Entonces, la preocupación no está puesta en sí en la muerte, sino en la soledad, en la muerte en soledad o en la enfermedad en la soledad. Por lo tanto, desde ese lugar sí hay angustia y preocupación. Pero también veo que la preocupación está en el otro. Es decir, las personas mayores están empatizando con grupos etarios más jóvenes, que son en general también los que están en primera línea, vamos a decir así, los que están atendiendo en el supermercado, los recolectores de basura, quienes están en el sistema de salud y realmente se preocupan por lo que puede pasarle a esas personas, tanto sean familiares como no. Logran advertir la situación en la que se encuentran. Las personas mayores a veces dicen, bueno, yo ya tengo mi vida hecha, yo hoy no tengo que cuidar a mis hijos, en el caso que tienen hijos, y se ponen en el lugar de aquellas personas que son padres o madres o que están con alguna responsabilidad particular o por el solo hecho de ser jóvenes, de todo lo que les falta por vivir.
¿no? Es como si tuvieran también como una preocupación solidaria hacia las demás personas. Siento bastante este aislamiento, que trato de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Hay sensaciones a veces un poco de angustia, un poco de desazón, un poco de vulnerabilidad, pero no tanto por mí, sino por la especie humana que es tan vulnerable. Yo siento como que estoy perdiendo un año de mi vida y de una vida que ya es grandecita, de no poder estar y disfrutar con ellos, de ver los niños, sobre todo los nietos, crecer, lo que hacen, bueno. Deseo con todas mis fuerzas poder abrazar y besar a mis hijos y nietos y que cuando llegue ese momento todos estemos bien. Lo que caracteriza a la etapa de la vejez son dos cosas. Por un lado, la heterogeneidad en las vejeces, es decir, en estos 60 años o más, las personas se van diferenciando cada vez más, a más años mayor diferencia, porque hay una multiplicidad de factores que van a haber influenciado en el curso de la vida de cada uno. Entonces así iremos construyendo nuestra identidad y personalidad a lo largo de nuestra vida, teniendo en cuenta la influencia de distintos factores, como puede ser la familia en la que uno ha nacido y ha crecido, el lugar, no es lo mismo la ciudad que el campo, el trabajo que hemos desempeñado, desarrollado, si tenemos pareja, si no, los viajes, todo lo que sucede en nuestra vida va a conformar nuestra identidad y personalidad y nos va a diferenciar cada vez más de las otras personas. Por eso me parece que la heterogeneidad o diversidad es un rasgo importante a tener en cuenta en la vejez. Y la otra característica de la vejez es la experiencia de vida. Y con experiencia de vida justamente me refiero a todo este trayecto que ha transitado la persona mayor, en donde ha podido atravesar situaciones positivas, negativas y ha ido creando herramientas para reponerse de las situaciones negativas, por ejemplo, para elaborar duelos, como también ha adquirido distintas estrategias para conseguir ciertos objetivos, etc. Entonces vemos que desde la niñez, en todas las etapas de nuestra vida, vamos a tener distintos desafíos por los que vamos a ir atravesando y todo eso nos va a dejar algún aprendizaje, una experiencia de vida que vamos a ir acumulando y que por supuesto en la vejez esto tiene mucha importancia porque hay un acumulado importante de muchos años, de mucha experiencia en el transcurrir de distintas situaciones, de distintos desafíos. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.